La imprenta es un método mecánico de reproducción de textos e imágenes sobre papel o materiales similares, que consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas para transferirlas al papel por presión. Aunque comenzó como un método artesanal, supuso la primera revolución cultural. Durante los siglos de la Edad Media, junto con la invención del papel, los chinos dieron los primeros pasos para el desarrollo de la imprenta. Buscaron un procedimiento que, en lugar de copiar los escritos a mano, les permitiera obtener muchas reproducciones iguales de un mismo original. La solución fue labrar los caracteres de una página de una plancha de madera, de manera que estos quedaran sobresalientes. Después se entintaban la plancha y aplanaban sobre ella hojas de papel, como en un sistema parecido a los sellos de hoy en día. En 1796, el austriaco Alois Senefelder inventa la técnica de impresión denominada litografía. Se trata del primer proceso de impresión en plano. Para esta técnica se emplean como soporte placas de piedra caliza que absorben las sustancias grasas y el agua. Aunque estas no se mezclan entre sí, sí se dibuja o escribe sobre dicha piedra con un color graso y acto seguido se humedece la superficie con agua. Esta penetra en la piedra solo en aquellos lugares no cubiertos por los trozos escritos. Si se aplica después tinta grasa de impresión sobre la piedra, las zonas mojadas no la aceptan, mientras que queda adherida al resto de la plancha, pudiendo procederse así a la impresión. Johann Gutenberg está considerado tradicionalmente como el inventor de la imprenta en Occidente. La fecha de dicho invento es el año 1450. El gran logro de Gutenberg contribuyó sin duda de forma decisiva a la aceptación inmediata del libro impreso como sustituto del libro manuscrito. La máquina que se utiliza para transferir la tinta desde la plancha de impresión a la página impresa se denomina prensa. Las primeras prensas de imprimir, como las del siglo XVI e incluso anteriores, eran de tornillo, pensadas para transmitir una cierta presión al elemento impresor o molde, que se colocaba hacia arriba sobre una superficie plana. El papel, por lo general humedecido, se presionaba contra los tipos con ayuda de la superficie móvil o platina. En el siglo XVII se añadieron muelles a la prensa para ayudar a levantar rápidamente la platina. Hacia 1800 hicieron su aparición las prensas de hierro y por aquellas mismas fechas se sustituyeron los tornillos por placas para hacer descender la platina. Durante el siglo XIX, las mejoras incluyeron el desarrollo de la prensa accionada por vapor, la prensa de cilindro que utiliza un rodillo giratorio para prensar el papel contra una superficie plana, la rotativa en la que tanto el papel como la plancha curva de impresión van montadas sobre rodillos y la prensa de doble impresión que imprime simultáneamente por ambas caras del papel. Tres son los procedimientos de imprenta determinados por la naturaleza misma de la superficie impresora, a saber: porcentaje de impresión de relieve o superficie, para lo cual se ha establecido el término general de texto; porcentaje de procedimiento de detalle y porcentaje de superficie plana, impresión planográfica o litográfica. La primera fase de esta gran revolución le corresponde a la producción del diario, es decir, la que comprende las nuevas tecnologías que pueden aplicarse a los talleres de composición de texto, a la sala de rotativas o a la misma redacción. Y en segundo lugar, la fase que desemboca en los nuevos medios de información electrónicos, cuya puesta en práctica representaría un cambio profundo en la concepción, producción y distribución de la información. En la primera fase de la informatización de la prensa, cabe diferenciar tres etapas. La etapa que se limita a la sustitución de la tipografía por la fotocomposición, la que circunscribe a la computarización de los talleres de fotocomposición y la etapa presidida por la informatización de la redacción y del departamento de publicidad, con la consiguiente desaparición del papel como soporte de los originales. Pasamos así a la impresión offset. Durante la primera mitad del siglo XX, se descubrió que la tinta se podía transferir de la superficie litográfica a una superficie intermedia de caucho y de allí al papel. El elemento intermedio, denominado mantilla, es capaz de transferir la tinta al papel y a otros muchos materiales que no pueden ser impresos de forma directa, incluido el del plástico y los metales. Gracias a que la mantilla se adapta a la textura de la superficie que se va a imprimir, la calidad de las imágenes litográficas resulta inigualable. Es un método de impresión indirecto donde se humedece la placa con agua que está en un cilindro, después se entinta y la tinta solo se adhiere a la parte expuesta de la placa. Se pasa del rodillo de hule, pasa la tinta al papel.
Esto sucede por el procedimiento químico donde el aceite es repelente al agua y utiliza 2 rodillos en vez de placas de piedra como en la litografía. En ella, la lámina no tiene contacto con el papel, sino que la imagen del negativo contenido en un rodillo queda impresa primero en el otro rodillo que le pasará después al papel. Las placas para la impresión en offset son láminas fotosensibles que se exponen a la luz ultravioleta para así obtener el diseño que será plasmado. La función de la superficie de impresión caliza original corresponde hoy a unas finas planchas de aluminio. Aunque también se utilizan otros materiales como acero inoxidable y plástico, las planchas se enrollan sobre un cilindro y entran en contacto directo con el cilindro de caucho. Una batería de rodillos de goma y metálicos se encargan de llevar la tinta y el agua a la superficie de la plancha. La tinta pasa en primer lugar al cilindro de caucho y de ahí al papel. Las planchas litográficas constituyen las superficies de impresión más económicas en la actualidad, lo cual ha contribuido enormemente al éxito del proceso. Las planchas de aluminio llevan un fino recubrimiento de material fotosensible, como los fotopolímeros, que experimentan un cambio de solubilidad al quedar expuestos a una fuente intensa de luz azul y ultravioleta. Las imágenes se transfieren a la superficie cuando se expone la plancha a través de un positivo o un negativo de película. Ciertas sustancias se pueden exponer directamente mediante una cámara de artes gráficas o un rayo láser controlado por computadora, que elimina, por tanto, el coste de la película y se acelera el proceso de confección de las planchas. El CTP, Computer to Plate, o también llamado Plate Setters, producen separaciones de color directamente sobre una plancha offset, mediante la acción de haces de luz láser. De esta manera, se evita el uso de películas y el insolado de planchas, disminuyendo tiempos y costos de preimpresión y obteniendo una considerable mejora en la calidad de los impresos. El tamaño de las prensas modernas de offset van desde 2 duplicadores pequeños alimentadores por hojas, usados para pequeños trabajos monocolores como folletos y boletines, hasta las enormes prensas capaces de imprimir millones de ejemplares de revistas, catálogos y productos de embalaje. Ningún proceso puede exhibir una gama tan amplia de aplicaciones. Hoy en día, debemos a la impresión la comunicación masiva por medio de periódicos, libros, magazines, volantes, brochures, todas las formas impresas en papel, cartón o plástico. Gracias a esta, los periódicos hoy en día son una de las formas más usadas para informarse.